¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Estamos estudiando el libro de los Salmos, estamos en el Salmo número 92 y hemos aprendido que es bueno alabar a Dios porque Él es digno. Es bueno alabar a Dios porque su misericordia es infinita y porque también Él es fiel. Y nosotros podemos alabar a Dios con instrumentos musicales, podemos alabar a Dios con nuestra voz, con nuestra garganta, y podemos alabar a Dios declarando la grandeza de su nombre y de sus obras. En esta ocasión, familia, vamos a aprender que Dios hace florecer a los justos y también hace florecer a los injustos, pero cada uno con un propósito muy distinto. Entonces vamos a ver cómo empieza Dios a contrastar la bendición de los justos, de los que buscan hacer la voluntad de Dios, con cómo Dios hace florecer a los injustos, aquellos que deciden ser enemigos de Dios. Pero vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar estudiando tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de ella, Señor. Y sobre todo que podamos vivirla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia. Así que hoy vamos a aprender que es Dios el que hace florecer a los justos. Amén. Vamos a iniciar leyendo los primeros 3 versículos, y me refiero del versículo 7 al 9, ya que la semana pasada nos quedamos hasta el versículo número 6. Dice así la palabra de Dios: Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Dentro de esta sabiduría tan amplia y tan profunda de nuestro Dios, está el hecho de ver cómo Él realmente hace florecer a los injustos, pero también a los justos. Y en estos primeros 3 versículos que acabamos de leer, vemos cómo Dios hace florecer a los injustos. Dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Es un poco complicado comprender cómo Dios, en su infinita gracia y misericordia, aún estas personas, las que hacen iniquidad, abusan de la gracia de Dios, abusan de la misericordia de Dios. Dios permite que estas personas existan o continúen haciendo el mal, no porque Dios se agrade, no porque Dios esté de acuerdo con la maldad que estas personas realizan, sino porque en su misericordia Dios está esperando que ellos también se arrepientan, así como tú y yo alguna vez lo hicimos. Dios está esperando que ellos vengan al arrepentimiento y confiesen sus pecados y cambien su vida. Por eso es que ellos creen que cuando les empieza a ir bien, creen que de esto se trata la vida. Y para provocar que les vaya supuestamente bien, ellos no están meditando o razonando si lo están haciendo de la manera correcta o de la manera justa que le agrade a Dios. Lo único que ellos están buscando es lograr sus propios placeres, alcanzar sus propios beneficios, sin importar las consecuencias, sin importar por quienes tenga que pasar por encima. Ellos simplemente están pensando en sí mismos, no están pensando en Dios y mucho menos en las personas. Pero estas personas de iniquidad existen
porque Dios está deseando que también ellos se arrepientan. Obviamente va a llegar un punto en el cual ellos ya no van a tener la oportunidad. Dios los va a llamar a su presencia para condenarlos, como aquí dice en el mismo versículo 7. Dice, los hace florecer para ser destruidos eternamente. Porque también como dice la palabra de Dios, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Realmente cuando nosotros morimos, se podría decir que sabemos a dónde vamos a ir. Y esto debido a que en vida nosotros tomamos la decisión de creer en Jesucristo o rechazarlo. Pero en el versículo número 8 dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Estas personas que consideran que aparentemente les está yendo bien porque están floreciendo, porque ellos creen que están prosperando, ellos creen que no necesitan a Dios, su final es la muerte eterna, la destrucción eterna, en contraste con Dios, que Dios siempre es altísimo, para siempre Él es altísimo. Los impíos no, los que hacen iniquidad no, tienen un final y su final es destrucción. Podemos ver cómo el ser humano, cuando no busca agradar a Dios, se autoengaña. A Dios no lo pueden engañar. A Dios no podemos engañarlo, familia, cuando creemos que podemos hacer cosas en lo oculto, donde no nos ven nuestros cónyuges, donde no nos ven nuestros hijos, donde no nos ven los hermanos de la iglesia, donde no nos ve el patrón, donde no nos ven las personas. Pero Dios sí nos ve. A Dios no lo podemos engañar. Y estas personas muchas veces creen que pueden burlarse de Dios, pero no es así. Lo que están haciendo, se están engañando a sí mismos. Dios para siempre es altísimo. Y en el versículo 9 lo dice más detalladamente, o vuelve a recalcar que sus enemigos perecerán, tus enemigos serán esparcidos, todos los que hacen maldad. Es decir, familia, algún día, en algún momento, Dios va a traer su juicio. En algún momento Dios va a librar a este mundo de la maldad, va a librar a este mundo del pecado. Dios va a destruir la maldad. A veces las personas que caminan en iniquidad, desagradando a Dios, ellos creen que la vida se trata de solamente disfrutar o dar rienda suelta a los placeres carnales. Esta vida, familia, realmente tiene propósito cuando hacemos la voluntad de Dios, como lo podemos ver y hemos estado aprendiendo los miércoles al estudiar el libro de Eclesiastés. A veces también, lamentablemente, en algunos lugares que se denominan cristianos, enseñan torpemente estas cosas, que el hecho de que te empiece a ir bien materialmente o que se refleje una prosperidad exterior es sinónimo o es señal de que eres agradable o que Dios está contento contigo y que esa bendición es respuesta de Dios debido a que tú estás bien.
Y por desgracia, la gente que no tiene esa bendición material y esa prosperidad exterior puede ser seducida o desviada del propósito de agradar a Dios por querer alcanzar esa prosperidad material, porque piensan que como están pasando por enfermedad, por pobreza, es sinónimo de que están mal delante de Dios. Realmente la palabra de Dios no nos enseña ni no nos exhorta a perseguir las cosas materiales. Debemos recordar lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo 6:33, donde nos dice que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y a las cosas que se refiere que Dios va a añadir a nuestras vidas es el alimento, el abrigo, la vivienda, pero realmente Dios no te promete que vas a ser rico. Dios no te promete que nunca te vas a enfermar. Él te promete que nunca te va a dejar solo y que nunca te va a dejar sin comer, que nunca te va a dejar que andes desnudo. Y aún, familia, y si así fuera, y si así Dios lo permitiera, Él sabe por qué lo permite, porque Él es soberano. Pero realmente a Dios no se le debe de buscar con la finalidad de que nos bendiga o nos prospere materialmente. Lo que nosotros tenemos que buscar es que Él bendiga nuestro espíritu, nuestra alma, y para eso está su palabra. Pero repito, muchas veces creemos que por el hecho de que nos esté yendo bien materialmente hablando, creemos que estamos bien delante de Dios. Y esto me refiero a que muchas veces esto se puede enseñar en algunos lugares, pero no es así, familia. Ni tampoco quiere decir que el hecho de que tú no tengas dinero, ni que materialmente o de manera exterior, hablando a lo material, que cuando te esté yendo mal quiere decir que Dios te haya desaprobado. Tampoco es así. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Hemos visto cómo, a diferencia de que los que hacen iniquidad rápidamente florecen, los que buscan a Dios, los que son justos, dice que Dios aumentará sus fuerzas como las del búfalo y serán ungidos con aceite fresco. Cuando se refiere a la fuerza de un búfalo, realmente la palabra a la que se está describiendo aquí o de la cual se deriva fuerza es cuerno, porque cuerno y fuerza son sinónimos. Este animal, el búfalo, es proverbial cuando se refiere a él en la Biblia. Se usa la figura de este animal para destacar su fuerza. Y así es Dios con nosotros, los que buscamos hacer su voluntad. En lugar de que nuestra fuerza se vaya desgastando o se vaya acabando, es todo lo contrario, va aumentando. A diferencia de aquellos que hacen iniquidad, que su florecimiento es muy apresurado porque es una señal de que van rumbo al matadero, por así decirlo, familia.
Sin embargo, para los que amamos a Dios, nuestra fuerza irá aumentando. Y tú podrías verte frente al espejo y podrías decir, pero ¿cuál? Si cada vez me veo más arrugado, me cuesta más trabajo agacharme, pararme, hacer ciertas labores. Es más, creo que cada vez me aparecen más achaques o enfermedades nuevas. A lo que se refiere la palabra de Dios es que nuestra fuerza espiritual, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, irá madurando, irá conociendo más a Dios y irá teniendo un mayor entendimiento de su palabra y una mayor fe y confianza en lo que Él dice. Entonces, cuando estos hombres impíos o que hacen iniquidad estén siendo destruidos, nosotros cada vez estaremos más fortalecidos. Y dice que también seremos ungidos con aceite fresco. Y esto, en el contexto, habla de cómo el aceite es puesto en este cuerno, ¿verdad? Con el cual después se derrama sobre aquellos hombres los cuales Dios ha escogido para un propósito, para los cuales estos hombres han sido llamados. Es decir, esta unción es para habilitar, para fortalecer, pero al hablar de un aceite fresco, habla de un refrigerio, de un nuevo. Es como cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de perder nuestro primer amor. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios reconociendo que de repente hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar y que lamentamos el dejar de hacer lo que antes hacíamos para Dios, es algo que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, el desear una vez más el realizar el ministerio que Dios nos ha dado. También el aceite fresco representa o se refiere a que tal vez estás realizando algún ministerio, pero Dios te está llevando a que realices otro más, que no te conformes o que no te sientas satisfecho con hacer solamente un poquito, sino tú anhelas cada vez estar más involucrado en la obra de Dios. Y este aceite fresco, familia, ahora nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos habilita, el que nos capacita, pero también el que nos da la fuerza para poder realizar aquello a lo cual Dios nos llama. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podríamos ni siquiera obedecer a Dios. No podríamos anhelar lo que Dios desea, lo que Dios ama. No podríamos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. No podríamos orar pidiendo aquello que Dios desea que nosotros hagamos. Solamente el Espíritu Santo puede darnos ese aliento y ese nuevo aceite fresco. Así que, familia, si tú de repente ya estás sintiendo que ya te cansas, que ya no quieres continuar realizando aquel ministerio que Dios puso en tus manos, yo te invito a que vengas a la presencia de Dios y le pidas perdón y le digas que te ayude a poder continuar y que te ayude a amarlo cada vez más,
porque solamente amando a Dios es que podemos realizar esas cosas que Él desea que nosotros hagamos, solamente por amor a Él y por amor a las personas. Vamos a leer los versículos del 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Los impíos tienen su temporada de florecimiento, ya lo vimos, ¿verdad, familia? Pero el justo florecerá como la palmera, y la palmera, a diferencia de estas hierbas que florecen de manera inmediata, pero que así como de manera inmediata florecen, también de manera inmediata son arrancadas y echadas al fuego, la palmera siempre permanece verde. Y lo interesante es que Dios está comparando al justo con una palmera que siempre está verde, pero la imagen que está tomando el salmista no es de una palmera que está a la orilla de la playa, que tiene cocos, ¿verdad? Donde abunda el agua, sino es una palmera que se desarrolla en los lugares desérticos. Y que es interesante cómo esta palmera, a pesar de que está en un ambiente árido, donde difícilmente cualquier planta podría sobrevivir, esta se mantiene verde. Y Dios, a través de este salmista, nos compara con este tipo de plantas que siempre están verdes, que no solamente su florecimiento o el estar verde es inmediato o solamente por temporada, sino es permanente. Y así somos los que buscamos hacer la voluntad de Dios. Siempre estamos verdes, familia, aunque estemos en este mundo donde difícilmente nosotros podríamos perseverar. ¿Y sabes por qué perseveramos, familia? Porque es Dios el que nos mantiene verdes. Es Dios el que nos ayuda a estar así, como también nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros estamos unidos a Él, pegados a Él, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, nosotros podemos hacer su obra y nos vamos a mantener vivos. Pero si nos alejamos de Dios, si nos desprendemos de Jesús, nosotros vamos a morir. Y también nos compara con los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran conocidos por su tamaño, por su fuerza, su durabilidad, su belleza y su utilidad. No eran cualquier tipo de árboles. Y con esto lo que nos quiere decir el Señor es que nosotros tenemos un propósito y que somos fuertes, y no debido a nosotros, sino porque estamos en Él. Entonces, cuando nosotros estamos fuertes, somos vigorosos, aún somos hermosos y damos fruto y somos duraderos y tenemos propósito, así como estos cedros del Líbano, es para hacer notar que es Dios el que está haciendo la obra. Porque dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Solamente en Dios, familia. Y al hablar el salmista, la casa de Dios, se está refiriendo en su presencia. En la casa de Dios estamos hablando del Antiguo Testamento, en la casa de Dios se encontraba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Entonces, a mencionar aquí que aquellos que están en la casa de Dios
es a todos aquellos que se encuentran en su presencia. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, cuando tú y yo estamos plantados en Dios, es que podemos estar así, familia, verdes, fuertes, a pesar de que pasen los años, como dice en el versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Porque no depende de nosotros, familia, depende del poder de Dios que opera y que está en nosotros. Debemos recordar que ahora la casa de Dios somos tú y yo, somos la iglesia. Nuestro cuerpo es la habitación de Dios y Él mora en nosotros para poder mostrar la grandeza de Dios a las personas, para que muchos puedan ver que Dios es poderoso y que Él siempre es altísimo. Como dice en el versículo 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, es decir, para que la gente vea, oiga que Dios es bueno, que Dios es fiel. Y podemos volver al versículo 1, familia, de este Salmo 92, cuando nos dice que bueno es alabar a Jehová. Porque la gente se dará cuenta que en aquel Dios en quien depositamos nuestra confianza nunca nos desamparó. Podrán ver que siempre Dios estuvo con nosotros, que Dios nos fortaleció en los momentos difíciles, que nos llevó a dar fruto a pesar de nuestra vejez, a pesar de que nuestro cuerpo probablemente cada vez mengue en sus fuerzas. Sin embargo, el Espíritu de Dios opera en él, en nuestro cuerpo, y sigue dando mucho fruto. A través de la oración, familia, a través de tus ofrendas, a través de tu visita, de tu consejo, a través de que sirves en el templo, a través de muchas maneras, familia, pero principalmente a través de llevar el Evangelio a aquellos que aún no le conocen. De esa manera nosotros anunciamos que Jehová es nuestra fortaleza, es el que nos ha ayudado, es el que ha sostenido tu matrimonio, es el que ha salvado a tus hijos, es el que te ha provisto de todo lo que tú necesitas, es el que te ha ayudado en los momentos más difíciles en tu matrimonio, es el que te ha ayudado en los momentos más difíciles, cuando perdiste tu empleo, cuando te enfermaste. La gente se dará que Jehová es recto, que es bueno, que es misericordioso y que en él no hay injusticia, sino todo lo contrario, que él es justo. Y podremos ver, como leímos en versículos anteriores, cómo Dios va a combatir el mal de este mundo. Y podremos ver la recompensa para quienes hemos creído en él. Amén, familia. Por eso es bueno alabar a Dios, porque Él es infinitamente bueno, porque Él es justo y porque Él nunca nos ha dejado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre hermoso, por tu palabra. Gracias por recordarnos y darnos más motivos para alabarte y bendecir tu santo nombre, Señor. No podemos dejar de alabarte, Señor, nunca, porque siempre hay razones de sobra para bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.